acto de confesión de los crímenes que viene cometiendo Nicaragua y la dictadura nicaragüense, porque se salen de la OEA para no ser objeto de sanciones internas y de procesamientos. Se salen para que no los suspendan. O sea, es aquel delincuente que confiesa sus delitos con esta acción y los pone a la dictadura de Nicaragua en una situación muy delicada porque es el momento para que la comunidad internacional empiece a aplicar sanciones inhabilitantes a la dictadura nicaragüense. El hecho de la salida de Nicaragua de la OEA es un acto que agrava la situación de la dictadura en vez de favorecerla o de mejorarla. Y así lo considera la comunidad internacional al punto que varios países están considerando aumentar las sanciones para tratar de cesar la dictadura. El concepto de sanción inhabilitante se refiere a sanciones que impiden ya al gobierno o al régimen continuar detentando el poder. Y ahí hay un choque de opiniones en sentido de que esas sanciones pueden perjudicar al pueblo y entonces vienen quienes dicen vamos a establecer sanciones que no perjudiquen al pueblo de Nicaragua, cuando en verdad atenuando este tipo de medidas lo que hacen es continuar con la agonía del pueblo de Nicaragua que ya está lo suficientemente constreñido y limitado y además oprimido por la propia dictadura. Esto ha sido una señal muy negativa para la dictadura y está procediendo en consecuencia. Con esto son dos países que prácticamente no participan de la OEA. Nicaragua que se ha salido, Venezuela que ha sacado a su representante y Cuba que fue excluida en la década de los 60 pero que fue reintegrada y que nunca ha regresado. Eh, Magíster Sánchez Berzain, ¿cuál sería la manera de apuntalar los organismos de integración regional, los organismos supranacionales, en el sentido de que hay continentes que han funcionado? Por ejemplo, la Comunidad Africana de Naciones ha podido inclusive gestionar intervenciones militares, han bajado inclusive dictaduras o incipientes en su región de influencia, han logrado actuar en conjunto, inclusive también en temas monetarios y en temas políticos. ¿En qué ha fracasado nuestra integración y también en qué ha fracasado la capacidad de cohesión que pueda tener los organismos latinoamericanos sobre dictaduras, sobre regímenes? Recordemos la UNASUR. Para la UNASUR en su momento Cuba y Venezuela eran paradigmas de la democracia y el respeto a los derechos humanos, según ellos, y para en cambio la OEA no. ¿Cómo lograr esto? A ver, hay que distinguir lo siguiente. Primero, en el siglo XXI, las dictaduras en las Américas han crecido. Con el soporte que le da Hugo Chávez a la dictadura cubana que agonizaba el año 1999, el siglo XXI está marcado por la expansión de las dictaduras. El modelo cubano se expande a Venezuela, se expande a Bolivia, al Ecuador. Ustedes han tenido un poquito más de 10 años de sistema dictatorial castrochavista con Correa y a Nicaragua. El Ecuador sale de aquello a través del proceso que lidera el presidente Lenín Moreno y hoy día quedan 4 dictaduras, pero a partir de esas 4 dictaduras y con toda la capacidad económica que les da en su momento el petróleo venezolano y después el hecho de que son narcoestados, porque el tráfico de drogas y el terrorismo internacional es fuente principal del ingreso económico de estos regímenes, ellos expanden su presión política poniendo candidatos y propiciando candidatos en países con democracia. Entonces establecen un total de 4 o 5 gobiernos paradictatoriales. El gobierno de Argentina con Fernández Kirchner, que ya termina, el gobierno de México con López Obrador, el de Colombia con Petro, el de Brasil con Lula y el de Chile con Boric. Y los gobiernos paradictatoriales son gobiernos democráticos, pero cuyos presidentes, como le deben la elección y le deben el soporte al socialismo del siglo XXI, se rinden y ponen al servicio de las dictaduras su política exterior. Entonces, eso ha venido a alterar el sistema interamericano.
En la primera década de este siglo, del 2005 al 2015, el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, dominaba prácticamente toda Latinoamérica, controlaba inclusive la Organización de Estados Americanos a través de Insulza, que durante 10 años ignoró totalmente el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana y la defensa de la democracia. Ahora han ido declinando ese poder, están en un proceso en relación al 2010-2015, el socialismo del siglo XXI está en un proceso de declive, han perdido el Ecuador, acaban de perder la Argentina, no han ganado la elección tratando de poner otro gobierno paradictatorial, por lo menos en el Ecuador, han fracasado en 2 ocasiones ya en ese intento y van de caída. Y el sistema interamericano, incluido el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, va a volver a funcionar cuando de los 34 países que están en la OEA, la mayoría crítica y los 2 tercios tengan la capacidad de votar en ese sentido. Hoy día no la hay porque Brasil bloquea, Argentina bloquea, Chile de Boric bloquea, México de López Obrador y la Colombia de Petro bloquean. Doctor, Entonces no hay los votos. doctor, en este contexto que hemos hablado, si bien el gobierno nicaragüense ha señalado que sale justamente por medidas parcializadas que ha tenido la OEA, quien también responde ante ante esta salida es el gobierno de Estados Unidos y dice que a pesar de la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, esto no va a impedir que se sigan tomando medidas para garantizar y proteger los derechos humanos y la democracia en el pueblo nicaragüense. ¿Esto cómo se tomaría ya si no forma parte de esta organización? ¿Cómo tomar estas declaraciones de Brian Nichols, el principal encargado justamente del Departamento de Estados Unidos en Latinoamérica? Porque hay un derecho internacional vigente. Nicaragua es parte de las Naciones Unidas, que tiene como obligación fundamental el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Nicaragua es país signatario del Tratado Americano de Derechos Humanos o Pacto de San José. Nicaragua es parte de un sistema mundial del que no se puede excluir. Entonces, la aplicación de las normas generales continúa e incluso esta salida de la Organización de Estados Americanos es un acto de un gobierno dictatorial que en los hechos es nulo de pleno derecho. El derecho internacional se va a seguir aplicando. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que Nicaragua es una dictadura satélite de Cuba y que lo que tienen que mirar los líderes democráticos de las Américas y el mundo es que el mantenimiento de la libertad, la seguridad y la democracia de los países en las Américas pasa por la liberación del pueblo cubano, el centro de toda la conspiración en los últimos 65 años, durante la Guerra Fría hasta 1991. En el periodo especial de Cuba del 91 al 99 y del 99 en adelante con el socialismo del siglo XXI viene de Cuba. Cuba, que empezó siendo asistida por Venezuela, por Hugo Chávez, y Hugo Chávez era el jefe del movimiento populista bolivariano en la primera década de este siglo, se ha apropiado de ese proceso mediante muerte de Chávez de por medio, que entre otras cosas hay el candidato presidencial Enrique Salas Romer de Venezuela, el que perdió la elección con Chávez, en un libro documentado señala a Cuba como la autora de la muerte de Chávez porque es la que se beneficia con aquello. Cuando muere Chávez, el jefe del proceso cae y Cuba se queda de jefe, se queda con el dinero, se queda con Venezuela, se queda con todo y se expande nuevamente. Y entonces hoy día tenemos que reconocer que estratégicamente el único error que la estrategia no perdona es equivocarse en la identificación del adversario. Y el adversario central es Cuba, que se ha expandido a Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que controla gobiernos como el de Brasil, como el de México. Pero podemos decir, estimado don Carlos, que los gobiernos de Brasil, que por ejemplo Lula ha tenido que invitar a ministros de la derecha en Brasil a su gabinete para poder mantener la mayoría, o gobiernos como el de México, donde la fuerza de AMLO es lo suficientemente grande como para no depender de influencia extranjera, él arrasa realmente la votación hasta ahora y se espera que su sucesora haga lo mismo, o el apoyo en las encuestas, ¿no? ¿Por qué diríamos que son dependencias de Cuba? ¿Cómo así podemos asumir que Cuba los controla? Miren los hechos, les estoy hablando no de una dependencia. Los gobiernos satélites son Nicaragua, Bolivia y Venezuela, esos son dependencias.
Pero los gobiernos paradictatoriales, para quiere decir al servicio de, recuerde la frase paramédicos, son los asistentes de los médicos. Estos son paradictatoriales, son países en democracia, donde los presidentes se eligen democráticamente, pero que ponen su política exterior al servicio de la dictadura cubana y sus satélites, de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Le muestro los ejemplos de Lula. Ha llegado a la presidencia el 1 de enero de este año, no cumple un año. Y durante el año ha celebrado una reunión cumbre en el Brasil, donde ha invitado a Nicolás Maduro y ha dicho que era un presidente y ha generado incluso el repudio de otros gobiernos como el de Chile y el repudio de otros gobernantes. Ahí estuvo el presidente Lasso, que no dijo nada. Ha hecho después un viaje a la China y ha proclamado que es necesario formar un grupo antiimperialista de carácter mundial. Luego ha formado con la política exterior del Brasil una reunión de la CELAC y la Unión Europea, donde ha asistido el dictador cubano, no ha ido Maduro, pero ha ido su vicedictadora, y donde se ha propiciado un acercamiento como si fueran democracias al sistema dictatorial de la región. Y continúa. Ha continuado con el sabotaje de la Cumbre de las Américas que se celebró en California, y usted puede mirar todos los actos de la política exterior, incluida la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos este año, donde por noticias de prensa repetidas durante semanas, la Cancillería brasilera de Lula ha evitado y ha atenuado una declaración fuerte en contra de la dictadura de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia. Entonces, usted mira lo que es Chile, por ejemplo. Boric ha tenido hace 2 semanas o 3 una reunión con el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca y le ha planteado 2 cosas: que cesen las sanciones al gobierno, al régimen de Cuba, y que se advierta a Israel que no puede seguir atacando a Hamas en la Franja de Gaza. Imagínense Chile con esa política exterior, hablando con Estados Unidos de esos temas de proteger dictaduras y terrorismo, en lugar el propio Boric ha sido crítico del régimen de Venezuela y en Nicaragua, al punto que otros izquierdistas de la región lo llaman traidor, blandengue, hasta gente de la CIA, pues, ¿no? Esos 2 temas sí, pero no se mete con Cuba, y es peor que eso, va a la Casa Blanca y pide que al jefe de toda esa organización, que es la dictadura de Cuba, le cesen las sanciones que llaman bloqueo, que llaman estas sanciones de Estados Unidos. Y Petro, lo mismo, Petro se estrena con una declaración en la que pide que se deje sin efecto la lucha contra el narcotráfico. Y repite el discurso de Fidel Castro, de Hugo Chávez y de Evo Morales, que se viene repitiendo durante todo este siglo, de que hay que parar la lucha contra el narcotráfico. Claro, porque ¿qué es lo que quiere? Convertir a los narcotraficantes en políticos o en empresarios. Si el narcotráfico no es más delito y para la lucha contra el narcotráfico, entonces toda la gente que lo soporta pasa de ser terrorista del ELN o de las FARC a ser miembro empresarial para seguir produciendo droga para el mundo. Entonces, esos son los gobiernos paradictatoriales, son democracias. Si hubiera llegado, por ejemplo, a la presidencia en el Ecuador en esta última elección la candidata de Correa, la señora González, no tenga duda usted que hubiera movido toda la política exterior en ese sentido. De eso no tenemos duda, doctor Sánchez. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias a ustedes y muy buena semana. Encantado de saludarlos.